Hola, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Hola. Eh, Bien, comencemos con la ayudantía de hoy. En el enunciado están webcursos y la planilla que vamos a usar es Sales Acme. Y también está en webcurso para que la descarguen mientras. Hola, Hola. ¿tenemos que abrir un nuevo proyecto? Sí, pueden abrir un nuevo proyecto o pueden abrir un nuevo script en un proyecto que ya tengan, depende de cómo estén trabajando. Yo voy a crear uno nuevo, para que queden ordenados. La data hay que subirla, ¿verdad? Sí, Ya. si ambos los tienen en webcurso, están acá, ¿verdad? Ayudantía 5 parte 2 y esta es la data que vamos a usar. Sales Acme. Para que la descarguen mientras. Ya, entonces ahora que está descargado el nuevo proyecto, voy a subir la data. La tengo arriba. Y ahí la tenemos, ¿verdad? Entonces voy a crear un nuevo notebook para comenzar. ¿Qué fue lo que hiciste antes? Que no caché. Subir el Excel. Ah, y ese está en Metacurso, o sea, en el curso, ¿no? En Sí, Identidad. sí, está en el curso. Está acá. Ese es el Excel que vamos a usar. Ya. Si mientras se crea el espacio, revisemos la ayudantía de hoy. Entonces tenemos esta data, ¿verdad? Ya la habían usado en el curso, al parecer, porque acá dice que la usaron en la clase 6. Entonces esta planilla contiene alrededor de 5.000 datos de ventas de productos con las siguientes variables. Tenemos la región geográfica donde se venden los productos, el país, el tipo de ítem, el canal de venta por donde se vendió el producto, ¿verdad? El número de orden, el ID, unidades vendidas, el precio por unidad y el costo por unidad. ¿Sí? Esas son las variables que tenemos en nuestra data. Y acá están las preguntas, son 5 preguntas.
La primera es cuál es la venta total de la compañía, profit y costos. Entonces, voy a ver si ya se cargaron todos los paquetes. Sí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es cargar los paquetes y subir los datos. Como en todas las días anteriores, ya sabemos que vamos a usar, primero para subir los datos necesitamos el paquete de Excel, ¿verdad? Porque los datos están en formato Excel. Están en formato CSV, lo podríamos subir directo, ¿verdad? Pero necesitamos la librería para poder leer los Excel. La librería que necesitamos es Read Excel, ¿verdad? Voy a escribir arriba para que todo. Entonces cargamos todos los paquetes. Ahí está bien. Cargamos todos los paquetes que necesitamos. Necesitamos Read Excel para poder leer el Excel que contiene los datos. Y necesitamos Tidyverse para manejar la data. Esos son los paquetes que hemos visto. Si no tienen los paquetes instalados, hay que instalarlos. Lo instalamos acá con Install Packages. Y ahora podemos cargar la librería. Sí, no sale ningún problema. O sea, esto lo tiramos solamente una vez. Lo voy a dejar en comentario. Y Tidyverse tampoco está cargado. Que creen un proyecto nuevo. Entonces solamente lo tenemos que instalar si es que no está instalado. Va a tardar un poquito. ¿Sí? Y ahora están todos los paquetes cargados. ¿Sí? Entonces luego de cargar los paquetes necesitamos guardar la data en una variable, ¿verdad? Como un data. Steffi, ¿Sí? pregunta que, o sea, recién entré, pero ¿tú cachai si hay examen de este ramo este semestre? O no lo sé. Porque Pero tiene según que lo que revisar habíamos visto, en el syllabus. En el syllabus tiene que estar el detalle de todo. es que lo que habíamos visto era que los quiz valían como un 60% y la prueba un 40%. Ujú. Y, o sea, todos entendíamos, creo que no había examen. Y ayer cuando subieron las fechas, ahí aparecía RCD1 Las fechas y todo. en intranet.
Sí, subieron un Excel. Con las fechas de todos los cursos, ¿verdad? Sí, sí. Los cursos por obligación tienen un horario reservado para los exámenes. Tengan o no tengan examen, tienen que chequear en el syllabus del curso en sí. Ah, ya, ya. Ya, entonces sigamos. Pues tenemos los paquetes instalados y cargados y tenemos que cargar la data. Vamos a poner vamos a guardarlos en la variable sales. Sales va a ser el Excel. Para leer el Excel, ustedes saben, usamos read Excel, ¿sí? Y el nombre del archivo. Sales-acme.xls. Ya. Y ahí tenemos nuestra data cargada. Si hacemos clic podemos visualizarlo acá. Y ahí tenemos todas las columnas que habíamos visto. Región, país, el tipo de ítem, el canal de venta, la fecha de orden. Este no estaba en el PDF. Bien, la fecha de la orden, el ID de la orden, la fecha de... Ok, la fecha de despacho, la unidad es vendida, el precio por unidad y el costo por unidad. ¿Alguna pregunta en esta parte? Esta parte es común para cualquier problema que tengamos que hacer, ¿no? Entonces vamos ahora sí con la pregunta 1. ¿Sí? La pregunta 1 dice, ¿cuál es la venta total de la compañía, profit y costo? Entonces, tenemos que calcular cada una de esas cosas que nos piden. Para calcular la venta total, ¿verdad? La cantidad, cuánto recibe por venta la empresa en total, tenemos que multiplicar las unidades vendidas por el precio por unidad, ¿verdad? Entonces vamos a generar una nueva columna en Sales. Vamos a darle mutate. Para crear esta nueva columna le podemos poner ventas. ¿Sí? Ventas. Y ventas va a ser, como dijimos, las unidades vendidas por el precio por unidad. Entonces la variable se llamaba units sold por unit price. Ya. Y acá para ver que vamos a darle view a sales. Y vemos que acá se creó la columna ventas, ¿sí? Que es el total de ventas. ¿Ya? Entonces esta primera columna, acá vamos a poner un comentario. Total de ventas.
Luego vamos a crear una columna con, ¿qué es lo segundo que nos pedían? El costo, ¿no? A sales. A sales le vamos a agregar una columna con mutate. Se va a llamar costo. Vamos a tener la variable costo, que va a ser las unidades vendidas por el costo por unidad. Unidades vendidas por... Esa como flechita al sales, lo hacís para que te aparezca después como esa columna ya como metida sí o sí después en el data de sales, ¿o no? Sí, para que se guarde la misma variable. Ya. Sí, para que quede guardada. Si lo tiramos sin esta parte, si tiramos solamente esto, este archivo o este data frame va a existir solamente mientras tengamos, mientras hayamos corrido esto, ¿sí? Al asignar los cells, lo dejamos guardado en esta variable. Entonces, si, por ejemplo, ahora que todavía no hemos tirado costo, pero ya tiramos venta, si vamos a ver cells, va a estar ventas, va a estar agregado, esto va a estar guardado. Vale. ¿Sí? Entonces, si tiramos, por ejemplo, solamente esto, nos va a aparecer acá. Nosotros lo podemos visualizar en el momento que corrimos esa línea, y ahí está costo, pero no queda guardado acá en Cells. ¿Bueno? En cambio, si lo tiramos completo, con la asignación sí va a quedar guardado. Ahí está, costo. Eso. Y nos falta profit. Y profit va a ser, vamos a acá, profit. ¿Quién va a ser profit? ¿Sí? Profit son las utilidades. Profit va a ser las ventas menos los costos, ¿verdad? Lo que queda de utilidad, lo que es ganancia, finalmente. Ganancia hasta que no utilizamos. Claro. Entonces finalmente va a ser la columna ventas menos la columna costos, ¿sí? Que van a ser las utilidades por fila. ¿Ya? Entonces por eso también necesitábamos que quedara guardado para poder utilizarlo acá. No sé cómo no. Ahí está. Ventas menos costo. Y nos queda profit. Oye, que a mí no me aparece. ¿Qué no te parece? No sé por qué. El, la parte de columna de costos y profit. ¿Esta no te parece? ¿No te agregó una nueva columna? No, y no sé por qué. Y ventas sí. Sí, entonces sí. Ah, ahí lo agregó. No sé, lo corrí de nuevo y ahí lo agregó. Ah, qué raro. Ok, pero te funcionó. Tienes las 3 columnas. Sí. Ya, súper. Entonces, acá ojo que, por ejemplo, si nosotros volvemos a correr esto,
No se volvieron a agregar. Está bien. Ah, porque tiene el mismo nombre, se reescribieron. Sí, está bien. Ya. ¿Alguna pregunta acá? No. Bien, entonces para encontrar las ventas totales, voy a crear un nuevo chunk acá para poder hacerlo separado. Para encontrar las ventas totales, en este caso tenemos que resumirlos, ¿verdad? Resumirlo a cada una de las, sacar la suma por columna al final, la suma de ventas, la suma de costos y la suma de la columna profit. Para eso vamos a sumar. Entonces cells, le vamos a aplicar summarize, ahí está, donde vamos a llamar una columna venta total, venta total, que va a ser la suma de la columna ventas. Luego costo total va a ser la suma de la columna costo. Y finalmente, profit total va a ser la suma de la columna profit. Suma de profit. ¿Está bien escrito? Sí. Y eso, ¿verdad? Son las tres columnas que queremos. Ahí está. Entonces acá tenemos la venta total, considerando todas las ventas de la planilla, el costo total y el profit total. Ahora para chequear también pueden chequear que esto va, el profit tiene que ser la resta entre ventas y costos. Y ahí tenemos la respuesta de la pregunta 1. Entonces vamos con la 2. La pregunta 2 dice, ¿cuál es el total de venta, costo y profit por región? Muestra los resultados en un gráfico de columnas. Estefi, ¿Sí? ¿podrías subir 2 segundos para ver el código que pusiste en la pregunta 1? Sí, que a mí me tira error ese código. Sí, a mí igual. ¿Este? Sí, ¿Y qué dice el error? error in summarize. Y Que luego, sale object sale not found. lo mismo que me Eso. pareció a mí. Tienen que, fíjense, este sales es la variable, tiene que estar escrito exactamente igual. Ah, sí, la S Había falta eso. escrito sales sin S. Por eso también me Ahí tiró está. un error. ¿Sí? ¿Les funcionó? Sí. Estefi, ¿puedes copiar ese último chant? Ese sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta acá? ¿Les funcionó? Ya, entonces vamos con la 2. Queremos ahora el total por región de cada una de las tres entidades que estamos usando, ¿verdad? Ventas, costo y profit.
y queremos saber cuánto es el total por cada región, agrupados por región. ¿Ya? Entonces lo vamos a guardar en una nueva variable, le vamos a poner región, que va a ser, al data frame sales, le vamos a aplicar, primero agrupar, ¿verdad? Group by. Group by. Group by por los grupos que nosotros de nuestro interés, ¿verdad? Que son las regiones en este caso. Entonces, group by región, ahí está. Recuerden que si no sabemos los nombres de las variables, podemos usar la función names y el data frame. Y nos aparecen los nombres de todas las variables. ¿Sí? O podemos ir a la visualización del data frame. ¿Por qué no pusiste como, o sea, por qué tiraste esa flecha de región? Si región es como una variable dentro de sales. Ah, no, esto va a crear una variable nueva. Podemos poner, no sé, regiones. ¿Ya? Pero da lo mismo porque Como, región es una variable que existe dentro del data frame. Entonces, al crearla acá, mira, un segundo. Al crearla acá, se va a crear una variable global, ¿sí? Que va a contener ese data frame que estamos creando. pero esa data ya está, po. Como que no sería más fácil poner sales y group by region y dejar el región afuera. Como que no tiene sentido ponerlo así. Sí, o sea, es que lo quería guardar en una variable, pero no en la variable sales. Lo importante acá era guardarlo en una variable distinta de sales porque no quiero reescribir sales. ¿Sí? Ah, Este es nuestro data frame completo, entonces no lo quiero perder, porque después lo vamos a usar para las siguientes preguntas. Acá tenemos todas las variables que nos interesan. Entonces, si reescribimos como lo hicimos antes, ¿verdad? Esto reescribe cells con las modificaciones que le hayamos hecho. Entonces acá lo vamos a reescribir con estas modificaciones y no quiero guardar esas modificaciones en cells. Quiero tener el data frame original acá que vamos a seguir utilizando para las otras preguntas. Entonces acá le doy un nombre cualquiera para guardarlo en una segunda variable. ya, vale. Y para no confundirnos le voy a poner regiones. Poner algo. Entonces esto lo agrupamos por región, ¿verdad? Tenemos nuestro data frame cells que contiene todas las ventas con nuestras 3 columnas que agregamos. Y lo agrupamos por región. Y luego le decimos qué es lo que queremos que haga por esos grupos, ¿verdad? Entonces le aplicamos summarize, ¿sí? Donde vamos a decir que la primera columna va a ser suma de ventas, ahí sí. Y va a ser la suma de la variable ventas. Luego vamos a decir que tenemos suma de costos. Que va a ser la suma de la variable costos. Y finalmente suma de profit. Sí. Entonces tenemos una variable nueva donde vamos a guardar el data frame cells con las siguientes modificaciones. Se le va a aplicar agrupación por región y a cada uno de estos grupos los vamos a resumir en 3 variables que son la suma de ventas, que lo va a sumar por cada región, la suma de costos, que va a ser la suma de los costos de cada región, y la suma de los profits de cada región también.
Si corremos esto, Me tiró un error en Asia a mí. gracias. ¿Qué dice el error? Sale como el error ocurrió en el grupo 1, región igual Asia. Eh, no estoy reconociendo las palabras. Ventas, ahí está. Costo está ahí. Profit también está. Ah, no puse las comas. Ahí sí. Revisa tu código que estén, bueno, esta variable es nueva, así que da lo mismo. Cells esté bien escrito, acá que región, que cada una de estas variables las haya reconocido, ¿verdad? Están escritas exactamente igual que que acá, ¿verdad? Las mayúsculas tienen que estar exactamente igual. Luego tenemos ventas y tenemos costo. Que viene una en plural y una en singular. Se lo había escrito mal. Y profit. Y luego cada uno de los argumentos que le estamos dando a summaries tiene que estar separado por coma. ¿Te funcionó? Sí, sí, que haya puesto costos con ese. Al final. Entonces acá podemos ver regiones y acá está por región el resumen de las ventas, costos y profit. ¿Sí? Entonces, este uno por fila va a sumar todas las ventas de Asia, todos los costos de Asia y todos los profits de Asia. Y así por cada uno de las regiones. Y ahí tenemos la pregunta 2, ¿no? Que decía el total de profit por región. Y queremos un gráfico, ¿verdad? Tenemos que graficarlo. No sé si ocuparon ya ggplot. Sí. Entonces voy a crear un segundo chunk para hacer los gráficos. No activado ggplot. Bueno, y cada vez que vamos a usar en cada sesión tenemos que activar los paquetes que vamos a utilizar. Entonces agregué acá ggplot en la sección que habíamos destinado para los paquetes y datos. ¿Ya? Lo corremos y acá ya está activado. Está activada esa librería. Entonces ahora podemos usar las funciones de ggplot. Vamos a decir que al data frame regiones le vamos a aplicar ggplot, ¿no?
donde tenemos que definir dentro de ggplot los parámetros que nosotros queramos. Los ejes van a estar definidos por el eje X, va a ser región, ¿verdad? Región, no. Está abajo, ¿verdad? La rosada. Esa es la que pertenece al data frame. ¿Ya? Eso es lo que les decía adelante. No importa que le hayamos puesto el mismo nombre, porque esta es una variable global y esta es una variable que existe solo dentro del data frame. Pero cuando las utilizamos tenemos que fijarnos de cuál ponemos. ¿Ya? Así que sí, ya, es mejor usar nombres distintos. Estefi, ¿Sí? Dime. que resulta que estaba escribiendo todos los códigos y aún no los corro y puta, ahora lo intenté correr, pero al parecer no se cargaron bien la librería. Entonces no sé si hay otra forma de hacerlo, porque no me está leyendo el Excel. ¿No te está leyendo el Excel? Acá. No, Pero cuando tiré la línea de la librería, ¿qué dice? la librería del print Excel, ¿Sí? ¿ese? Esta. No me sale nada. ¿Te sale así? A ver. Abajo se corrió la librería, No. pero no da ninguna respuesta. No, solo se copia lo mismo. Por eso, ¿cómo? Así, ¿no? Sí, Ahora en mi consola. sí. O sea que no me sale porque tuve el install package de readxl. Ah, no, pero es que eso es un comentario nomás. Eso se hace una vez. Yo no lo tenía instalado, por eso lo tuve que instalar. Pero si tú corres la línea de la librería y no da ninguna respuesta, es porque está bien cargado el paquete. ¿Ya? Otra forma para checar los paquetes es ir acá, en la parte, en la sección de la derecha abajo, ¿Ya? hay una pestaña que dice paquetes. Entonces lo buscas acá, read Excel, y tiene que estar chequeado. ¿Sí? Si está con un check es porque está bien cargado el paquete. Si no, le tienes que dar check. Qué raro porque sí me sale, pero no, aún así no me está corriendo el para Entonces, leer el Excel. fíjate que tengáis dos cosas. Bien escrito el nombre del Excel. Fíjate que este Excel que está en WebCurso es XLS. La extensión. Porque en los Excel hay diferentes extensiones. Este en particular es XLS. Se tiene que estar el nombre exactamente igual, con las mismas mayúsculas, el guión acá en medio, .xls. Y el comando Ya. es read Excel. Ahora te lo copio en el chat. Y la otra cosa que se tienen que fijar es que acá arriba el Excel, lo hayan subido, ¿verdad? Lo hayan cargado, en el espacio donde estamos trabajando. Y el espacio debería estar definido directamente, pero igual para chequear, acá en More, que ir, go to my working directory. Y tenemos que volver al mismo. Si no volvemos al mismo y nos manda, no sé, apretamos acá, go to my working directory y nos manda, no sé. Acá, por ejemplo, tenemos que encontrar nuestro working directory donde estamos trabajando, donde están los archivos que nosotros queremos trabajar, donde está nuestro script, todo. Y vamos a More y le ponemos set as working directory. Y eso esto nos va a dejar parados en esta carpeta. ¿Ya? Esos son errores que pueden ocurrir. Ahora, acá en la plataforma donde estamos trabajando, esto debería quedar directo. ¿Sí? Que siempre Sí, vamos es a que estar de trabajando hecho en el proyecto. sí lo descargué y me sale donde tú me estás llamando, pero copié lo que me pusiste en el chat y tampoco me corre la cuestión. Ya, pero si tienes el Excel arriba, Sí, bueno, si quieres al final lo revisamos, me compartes pantalla y lo revisamos. vale, gracias. Ok. Ok, entonces estábamos en la pregunta 2 y tenemos que hacer el gráfico que vamos a hacer con ggplot. O sea, a ggplot le tenemos que decir cuáles son los ejes
Y en este caso X va a ser la variable región, y va a ser la variable suma ventas. Ventas, ahí está. ¿Sí? Y ahí nos tiró ¿cómo se llama? El espacio donde está creando el ggplot. Ya, pero ggplot es un gráfico por capas. ¿Qué significa? Que yo le tengo que decir todo lo que haga. Entonces nosotros acá dijimos que seteara los ejes como región y ventas, y seteó los ejes como ventas y región, ¿cierto? Pero no le dijimos qué es lo que queremos que grafique, qué es lo que queremos que ponga adentro. O sea, acá le vamos a dar más. ggplot todo lo podemos agregar con más. Podemos poner 50.000 características distintas que las vamos agregando a nuestro gráfico, ¿verdad? Porque ese es un gráfico por capa. Cada cosa que nosotros le vayamos agregando la va a ir poniendo encima o la va a ir ajustando dependiendo de lo que le digamos. Entonces acá vamos a usar col, ¿verdad? Que son columnas. Es el comando para decir que queremos que grafique columnas. Y ahí están las columnas. Entonces acá nos está entregando las gráficas de suma de ventas por cada una de las regiones en formato de columnas. Ahora, si se fijan, acá no podemos leer las regiones porque quedan sobrepuestas. Entonces le podemos agregar otro atributo de formato que es guides. Ahí está. Donde X, las etiquetas del eje X van a ser guide axis. Ahí está. 45 grados. ¿Sí? Entonces acá le estamos diciendo que al atributo, a esta nueva característica le estamos agregando guides, le estamos aplicando al eje X el atributo guide axis en un ángulo de 45. ¿Bien? Esa es la altura. Y lo que hace es escribir las etiquetas en un ángulo de 45 grados. ¿Y de qué nos sirve eso? Para poder leer las etiquetas. Ellos si no quedan sobrescritas, sobrepuestas. No. ¿Sí? Solamente para eso, solamente el formato. Y podemos formatear todos los demás, le podemos poner colores, título, formatear este eje, por ejemplo, de otra forma, todo lo que queramos. ¿Ya? Por ahora vamos a hacer esto solamente para poder leer las etiquetas de abajo. Me tira de error el guide axis. ¿Qué dice? Fíjate en la escritura, está escrito igual. Ah, es que tú pusiste como. ¿Y por qué es guides y después guide axis? Sí, guide es el nuevo atributo y después le tenemos que decir que a X le queremos aplicar esta función. Vale. Sí. Y dentro de esa función le entregamos el atributo de lo que nosotros queremos, que es que tenga un ángulo de 45. ¿Sí? Acá hay un millón de atributos, no hay forma de que se los sepan todos, pero ahí hay que buscar, depende de lo que quieran hacer. Si quieren poner colores, por ejemplo, a cada uno de los hay que buscar el atributo para color. Sí, y hay varias formas de hacerlo también. ggplot es súper flexible. Entonces acá tenemos el gráfico que queremos. ¿Les funcionó? No, me quedo igual. Les copio el código. Estefi, ¿podríais copiar el código de arriba? Porfa. ¿Este? Sí, porfa.
Ahí va. ¿Ya? ¿Le funciona el gráfico? ¿Qué es lo que te aparece? Me sigue apareciendo como con el mismo código que me mandaste tú, como así como medio todo encima del otro. ¿Leíste más al mismo ggplot? Sí, sí, copié tu comando. Y ahora sí aparece, te aparece así. Puta, Así. qué raro. Eh, Fíjate que está reconociendo el número como un número que está en azul. Sí, Y eso nomás, no hay nada más que tenga que reconocer. no sé, pero me sigue siendo así. Bueno, le chequeamos, hagamos el último gráfico, nos queda, el resto eran gráficos. En esta pregunta hay que hacer gráficos por cada uno, ¿verdad? Lo voy a saltar. Tengan que hacer el gráfico por ventas, el gráfico por costo y el gráfico por profit, ¿ya? Con la mismo formato. Entonces acá podemos simplemente copiar el mismo código y ahora le vamos a decir suma de costo. Y ahí aparece el otro. Estos son nuestros tres gráficos. Bien, si quieren en un ratito más, o sea, al final hacemos las dos preguntas que quedan pendientes, que no les resultaban, las etiquetas y el cargo del paquete Excel, ¿ya? Que quiero revisar los últimos gráficos. Le vamos a la pregunta 3 para poder hacer el otro gráfico. Y en la pregunta 3 nos piden graficar un histograma de las ventas realizadas por la campaña, por la compañía. Calcule los estadísticos básicos y realice un box plot que se observa. Ya. So, lo primero es realizar un histograma. Entonces, a Sales le vamos a aplicar ggplot, donde los ejes van a ser, el eje X va a ser ventas, y el eje Y van a ser los valores de venta, entonces es lo mismo que lo escribo. Solamente queremos definir uno. Y para histograma, el comando geom is histogram, ahí está. Bien, tirámoslo así primero, y se fijan, ahí queda nuestro histograma. La cantidad de ventas por la cantidad de veces que se repite esa cantidad. Y nosotros podemos definir los pasos. Si podemos, por ejemplo, a histogram, acá nos dice que está usando 30 bins. Nosotros podemos definir los bins. Le podemos dar 50, por ejemplo. El que hace eso nos va a dar 50 barras. ¿Cierto? Y ahí podemos ir cambiando el histograma según lo que queramos ver. Vamos a dejar en 50. ¿Ya? O sea, ahí tenemos el comando para construir un histograma. Luego nos falta el box plot.
En la pregunta 4, ¿cuál es el producto de profit que aporta más gráfico un profit? Ok, esa es como la pregunta 2, tenemos que hacer un gráfico de barras, ¿verdad? El que mejor representa y el último de barras también. Entonces hagamos el box plot y con eso hemos explorado todos los gráficos y ustedes pueden responder las otras preguntas. ¿Sí? Para que veamos los errores que han tenido y podamos solucionarlos. Ya, para el box plot tenemos que aplicarle a cells, ggplot. Primero, mentira. Para el box plot necesitamos primero nada, ¿qué es lo que, ¿para quién vamos a construir el box plot? Para venta, ¿verdad? Histograma de las ventas realizadas, calcule lo estadístico y realice un box plot, sí. Un box plot para venta. Entonces vamos a aplicar ggplot. Donde A va a ser X igual ventas. ¿tá? Y el comando de boxplot es bajo boxplot. Y ahí está nuestro boxplot. Entonces acá está el promedio de las ventas. El mínimo de las ventas, cercano a 0. Bueno, esta es de magnitud muy grande. Acá se fijan es E elevado a 6. Entonces estos son 2 millones, 4 millones y 6 millones. El máximo de las ventas, y ahí tenemos cada una de las barras del boxplot. Entonces para eso también nos pedía que calculáramos los estadísticos básicos. Entonces vamos a cells. Le vamos a aplicar un summarize para poder encontrar los estadísticos básicos. Tenemos que calcular el promedio, que va a ser min, ¿verdad? Min de ventas. Luego necesitamos el mínimo. Que va a ser ¿Por qué 1000. estamos haciendo esto? Porque lo pide la pregunta. Nos piden que calculemos los estadísticos básicos. ¿Sí? Promedio, mínimo, máximo y desviación estándar. Ah, Con eso estamos. Máximo. Y desviación estándar. Ahí los tenemos todos. ¿Sí? Y luego voy a tirar el chat completo para tener todos los resultados. Ahí está. Entonces acá tenemos que el promedio son 1.323.000, el mínimo son 63, el máximo son 6.669, ¿ya? Que es coherente con lo que nos entrega el boxplot, ¿sí? Entonces este punto está en el 63, que es el mínimo, este punto está, que es el máximo, va a estar en el 6 millones y algo, 6 millones 6 y algo, que es el que tenemos acá. Y el promedio está en 1.323.000, ¿cierto? 1.323.000. Está el promedio por acá. ¿Sí? Acá está en la mediana, el primer cuartil, el segundo cuartil. El tercer cuartil, perdón. Y ahí tenemos todo lo que nos pedía la pregunta 2. ¿Sí? Los estadísticos básicos y el boxplot. ¿Okay? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá en general?
Bien, entonces como les decía, para la pregunta 4 pide cuál es el producto que mayor profit aporta a la compañía. Grafica el profit generado por cada producto. Entonces ahora lo que nos piden hacer es agrupar por tipo de producto, ¿verdad? Y ver cuál es el que mayor aporta en profit. Y luego graficarlo. Entonces creamos una nueva variable que sea producto, que agrupe por ítems, igual como lo hicimos con las regiones, pero en este caso por ítem, por tipo de ítem, y que resuma los profit con la suma de los profit y después los ordenamos de mayor a menor para ver cuál es el que más aporta, ¿verdad? Y con esa nueva variable podemos graficarlo con un ggplot igual como lo hicimos con las regiones. Misma nomenclatura, ¿sí? Con un gráfico de barras. Luego, para la pregunta 5, ¿cómo es la venta de cosméticos en Europa por país? Ya para la pregunta 5 nos están preguntando la venta de cosméticos en Europa por país. Entonces, primero tenemos que filtrar por cosméticos y por Europa, ¿sí? Hacemos un filtro, recogemos solamente los que pertenecen a cosméticos y a Europa, y luego hacemos el mismo procedimiento que hicimos con regiones, también los agrupamos por país en este caso, y graficamos de nuevo con un gráfico de barras, ¿sí? Mismo procedimiento. Entonces quiero ahora en los 10 minutos que nos quede que chequemos los errores que tuvieron los que no pudieron generar los gráficos o para que los podamos resolver. Y si tienen alguna pregunta me la hacen también. Yo tenía el problema de que no me leía el Excel, pero ya me lo leyó, ¿Ya? pero no sé qué onda que se me desconfiguró y ahora no me lee ningún, como, ponte tú el summarize, no me lo lee, me lo lee como summary, y el ggplot tampoco me lo lee. Ah, ya, pero tienes que cargar los paquetes acá, en library. Cargaste las librerías de Tidyverse Sí. y de ggplot, porque probablemente no las tienes cargadas. Te lee este. Summary. Esa función te entrega, ¿verdad? Que es la, del paquete base. Ah, Eso revisa las librerías que estén cargadas, Tidyverse y ggplot. de ahí me la empecé a ver. Ya. Vale, gracias. ¿Alguien más? ¿Los que no les funcionaba el gráfico también? No, a mí sí, sí me funciona. ¿Te funcionó? Sí. Ok, entonces están todos... Van todos A hasta mí el... ¿Ya? en la pregunta 2 me salió un error. No supe solucionarlo. ¿Qué dice? Es que no encuentro la función growth by, como que sale error en eso de los porcentajes. En esto dice que no encuentra el pipe. Ese error in sales, eso de los porcentajes, grow by region. ¿Tenéis bien Y escrito? copié lo que... Sí, lo copié del chat. Ok, pueden ser dos cosas, aunque no... a ver, ¿puedes copiar es muy largo? ¿Copiar el error completo en el chat? Lo que Sí, sí. responde. Ahí está. Ah, ya sí, no está reconociendo el pipe. Prueba cargando la librería de Plir. Eso. Pero primero la tengo que instalar o solamente la cargo. Cárgala primero, si te aparece así, sin ningún error, es porque ya estaba instalada, solo que no estaba cargada. Ahora, si te responde algo como esto, que no encontró el paquete llamado de Plir, bien escrito obviamente, pero ahí la tienes que instalar y luego cargarla.
Sí, la tengo que instalar. Ah, ya. Sí, entonces es eso. Instala de Plin y carga la librería. Y ahí tiene que funcionar el pipe. Ok, mientras lo instalas, ¿alguien más tuvo algún problema? Estefi, ¿podrías mandarme los códigos que pusiste en la pregunta 1? Por favor. Eh, sí, la pregunta. Ahí va la pregunta 1. Gracias. ¿Alguien más que haya tenido algún problema durante en la ejecución? ¿Algún error que no pudieran resolver? Y entonces hicimos completo hasta la pregunta 3, como les dije. La 4 y la 5 les voy a escribir al tiro el código para que después lo puedan mirar en los minutos que quedan. Mientras, si tienen alguna pregunta, me dicen. Pregunta 4. Vamos a hacer rapidito. Ya, pregunta 4. ¿Cuál es el producto con mayor profit? Ya, entonces les había dicho que la guardamos en una nueva. Vamos a poner... le vamos a llamar productos. A sales le vamos a aplicar el group by por ítem. Group by item type. Y luego los tenemos que resumir, ¿verdad? Summarize por profit producto. Sí, queremos el profit producto que va a ser la suma de los profits. Ya, entonces acá los tenemos todos por profit producto y solamente nos faltaría ordenarlos de menor a mayor para poder encontrar el mayor. Entonces vamos a usar un nuevo pipe, aplicar arrange. Arrange por profit producto. Profit. Ahí están ordenados de menor a mayor. Entonces encontramos que Cosmetic es el que tiene mayor profit. ¿Cierto? Luego nos piden graficar esto, voy a copiar el código de arriba. Ahí. Este. Entonces ahora ya no son regiones, sino que productos. El X va a ser ítems. Ítem. Ahí está. El Y va a ser profit producto. Profit producto. Guide y el resto igual. Y ahí está nuestro gráfico. Profit producto. El profit que recibió por cada producto y los ítems y las categorías, ¿verdad? Baby food, etc. Cereales, snack. Y acá está cosmetic, que es la que más profit tuvo.
Esa es la pregunta 4. Y luego la pregunta 5, ¿cómo es la venta de cosmetics en Europa por país? Grafica el resultado. Entonces necesitamos los productos por país. A ver, en esa nueva variable vamos a usar cells. Y a cells le tenemos que aplicar filter, ¿verdad? Porque necesitamos solamente los que pertenecen a la categoría cosmetic y Europa. Entonces vamos a filtrar donde la región es igual a Europa. Y además, item type es igual a cosmetic. Cosmetics. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro filtro y luego los vamos a agrupar por país, que es lo que nos interesa. Group. Group by, ahí está. Por país. Y luego, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo es la venta de cosméticos en Europa por país? Entonces vamos a usar la suma de ventas, ¿verdad? Summarize por venta cosméticos va a ser igual a la suma de venta o ventas, ahí está. Ahí está. ¿Sí? Entonces tenemos la venta de cosméticos por cada país. Solamente de los países de la región de Europa. Y ahora tenemos que graficar esto. Se voy a copiar, creo que lo tengo copiado, ¿no? Sí. Vamos a copiar el mismo código, pero en este caso va a ser para productos país. Donde X va a ser country y Y va a ser venta cosméticos. Y ahí está nuestro gráfico. Ok, entonces alcanzamos a terminar todas las preguntas de la ayudantía. ¿Alguien tiene alguna pregunta en estas últimas dos? Sobre todo que las hicimos súper rápido. ¿No? No. Bien, quedamos hasta acá entonces la ayudantía. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Ya, chao. Chao, Steffi, Chao, gracias. Steffi, gracias. Chao, que estén bien.